Hoy es un día de alegría, verdaderamente alegre. Y la alegría verdaderamente alegre es la alegría del corazón, la alegría del espíritu. Es la alegría que procede de Dios y por tanto la alegría que recibimos como un regalo, que recibimos como una gracia, que es como un don y que no depende de nosotros conseguirla, sino conservarla. Y es la alegría que no podemos perder a menos que nosotros la dejemos perder. Porque no es una alegría que depende de un éxito humano, porque los éxitos humanos son fugaces. Hoy lo tienes, hoy lo alcanzas y mañana lo puedes perder. Porque no es una alegría que depende de algo que hemos conseguido, alcanzado, comprado, adquirido, sino que es una realidad que ha sido donada gratuitamente por Dios. No es algo que hemos conseguido en esfuerzo ni con nuestro dinero. Las alegrías humanas son alegrías siempre pasajeras. Lo que dura un viaje, un descanso, lo que dura un encuentro, lo que dura una fiesta, lo que dura una celebración, un rato, unas horas, en el mejor de los casos, unos días. Y luego la alegría queda como recuerdo de algo que pasó, de un momento maravilloso quizá, pero que pasó. La alegría del corazón, la alegría del espíritu, que es la alegría de Dios, nos ha sido dada en Jesucristo para permanecer siempre alegres. Porque es una alegría que procede del sabernos amados con el amor que triunfa, con el amor que vence a la muerte, con el amor que vence al pecado, con el amor que nos da una calidad humana nueva, una condición humana nueva, porque nos sabemos amados por el amor infinito del Padre, realizado en Jesucristo, que nos entrega la plenitud del Espíritu. Así que lo primero que yo les diría hoy es que vivamos esta alegría del corazón. Y tiene mucho sentido este año vivir esta alegría del corazón. Tiene mucho sentido porque quizá cuando abrimos la puerta, lo que nos encontramos afuera no es alegre. Y entonces, pareciera que no hay suficientes razones para la alegría. Pareciera que lo que nos visita es una vez más un cierto desconsuelo, el desconcierto, la zozobra, una no sé qué tristeza que se nos va pegando a la piel. Y claro está, un pesimismo de que quizá otra vez lo abierto se cierre, lo conseguido se pierda, lo alcanzado lo tengamos que dejar pasar. Nos preguntamos si es posible la alegría y nos responde el Señor, claro que es posible. Y claro que es posible porque la alegría que yo les ofrezco es otra alegría, la de adentro del corazón, la que nadie les puede quitar, la alegría del Espíritu. Y es que Cristo ha vencido el pecado y ha vencido la muerte. Todo lo contrario, la resurrección de Cristo vence todas las penas, tribulaciones y sufrimientos de la humanidad. Hoy es la victoria, hoy es el triunfo, hoy es la alegría. Y démonos el derecho hoy de estar alegres. Hoy no hagamos cuenta de razones para la tristeza, ni de razones para la angustia, ni de razones para el pesimismo. Tenemos la más hermosa y bella razón para la alegría. Cristo ha resucitado, esperanza nuestra. Cristo vive y Él es la más hermosa noticia que llena de alegría al mundo entero. No necesitamos que se alineen otras alegrías para estar alegres.
Nos basta con que el lucero precioso de la mañana, Cristo vencedor, alumbre ya para siempre en el firmamento de nuestras almas. Hoy quisiera, a partir de estas bellas lecturas que hemos proclamado, hoy quisiera decir 3 sencillos mensajes. El primero, la carrera del amor. El segundo, la cosa empezó en Galilea. Y el tercero, para aspirar a lo que realmente hay que aspirar. La carrera del amor. Si ustedes leen un poquito antes de lo que hoy hemos proclamado en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, se nos habla de una transformación maravillosa que acaba de acontecer. Y esa transformación maravillosa ha provenido del Espíritu Santo que Jesucristo desde la cruz nos ha ofrecido, y que cuando se ha abierto su costado, al instante ha brotado la fuente eterna de los sacramentos, ha brotado sangre y agua, y ha habido un maravilloso milagro, y es que la cumbre pelada del Gólgota, la cumbre pelada del Calvario, se ha transformado en un jardín, en un precioso jardín. Vayan ustedes al capítulo 19 de Juan y verán que a Jesús lo llevan a crucificar a un sitio llamado Calvario, en hebreo Gólgota. Y se llama Calvario porque es una cumbre pelada, como una calva, una cumbre pelada. Y en esa cumbre pelada es donde a él lo crucifican. Pero después de que él entrega el Espíritu y de que de su costado brota sangre y agua, narra el mismo Evangelio al terminar el capítulo 19. En el lugar donde lo crucificaron había un jardín, y en ese jardín un sepulcro nuevo. Allí se durmió el Salvador, en un jardín. María Magdalena, al amanecer de aquel día, el día primero de la semana, cuando todavía es de noche, cuando todavía está oscuro, va al sepulcro para ir al encuentro de Jesús, pero encuentra la piedra corrida, no hay nadie en el sepulcro. Y entonces ella regresa para advertir a los 2 grandes apóstoles, a Simón Pedro y al amado, aquel del que nunca el Evangelio nos dirá el nombre y que la tradición siempre ha identificado con Juan, pero aquel que el Evangelio le da el nombre más bello de todos, el discípulo a quien Jesús tanto amaba. Y le da ese nombre precioso para que todos de alguna manera nos podamos identificar con él. También tú eres el discípulo a quien Jesús tanto amaba. Y los 2 discípulos, los 2 apóstoles, salen corriendo hacia el sepulcro. Pero el amado corre más rápido, porque es la carrera del amor. Pedro va corriendo más lento. Pedro va corriendo más lento, tal vez porque tiene más años, es verdad, porque quizá no tiene la juventud del amor que tiene el amado. Pedro va corriendo más lento porque quizá lleva una pesada mochila en sus hombros, la mochila de sus dudas, de sus incertidumbres, del todavía no saber qué pensar o qué creer o qué entender. Pedro lleva a sus espaldas el peso de la negación. Había negado al maestro y lo había negado 3 veces, mientras el Señor se había presentado tantas veces con aquella declaración triunfante y gloriosa del yo soy. Pedro lo había negado todo diciendo yo no soy, y no era. Se había quedado sin ser. Se había quedado sin ser porque había negado justamente no solo su lazo y su vínculo con Cristo, sino que había negado su propio ser. Por eso Pedro
corría como quien cojea, corría como quien se tambalea, corría como quien va más lento. Pero el amor tiene alas y el amado corría muy rápido. El amado corría muy rápido en dirección al jardín donde está la alegría, al jardín donde está la esperanza, al jardín donde todo vuelve a comenzar, donde ahora sí se restaura la nueva creación y comienza un nuevo cielo y una nueva tierra. Y el amado corre con las alas del amor y llega primero al sepulcro. Pero el amado tiene la delicadeza de permitir que sea Pedro el primero, la cabeza, aquel por el que el Señor prometió orar, sea Pedro el primero en ingresar al sepulcro. Y Pedro ve el signo, pero no entiende. Ve los lienzos en el suelo con los que lo habían cubierto, ve el sudario doblado, la tumba vacía, la piedra corrida, y no entiende, no comprende, no acierta. La incertidumbre, la duda y el peso de la negación todavía no le dejan comprender el misterio. ¿Acaso es la realidad de muchos de nosotros? También nosotros corremos por la vida con una pesada mochila a nuestras espaldas. Esa mochila lleva todas nuestras dudas sobre Dios y sobre su amor y sobre su voluntad, nuestras dudas sobre por qué a mí y por qué a nosotros y por qué a mi familia, nuestras dudas con nuestras protestas hacia la vida, hacia nosotros mismos, hacia lo que nos rodea. Nuestras dudas por lo que nos desconcierta el sufrimiento y la enfermedad y la muerte. Nuestras dudas por todo lo difícil que nos toca en la vida, por todas las tribulaciones que tenemos que pasar. Y entonces nos llenamos de esa incertidumbre que no nos permite leer los signos. Y tenemos los signos ahí delante de nosotros, que no entiendes que la tumba está vacía, que no hay un cadáver, que no hay un difunto, que no entiendes que la pesada piedra ha sido corrida por la majestad de Dios y por el triunfo de la resurrección, que no entiendes que el amado se ha levantado del tálamo nupcial para ir al encuentro de sus amados, que no entiendes que ha doblado dulcemente el sudario como signo de que Él es el dueño de la vida. Que no entiendes. No, porque te pesa mucho tu mochila, porque te pesan mucho tus dudas, porque te pesan mucho tus pecados, porque te pesa mucho tu pasado, porque no dejas de recordar y recordar lo que negaste, cuando tendrías que mirar a quien te afirma, a quien siempre te dice a ti que sí. Por eso el amor, el amado, entra después y ve. Y cuando ve, cree, porque el amor no tiene dudas. Hoy recibimos una invitación a correr con las alas del amor. El amor es capaz de contemplar y cuando contempla, cuando ve, cuando mira, cree. Y el creer llena de alegría. El creer responde todas las preguntas. Ahora comprendemos que tenía que resucitar. Ahora comprendemos lo que él decía, que su vida entregada iba a dar fruto, que el grano de trigo que caería en la tierra daría el fruto más bello, el fruto más hermoso. Ahora comprendemos aquello que nos dijo, que para ganar la vida había que perderla. Y eso lo comprende quien corre la carrera llevando las alas del amor. La cosa empezó en Galilea. Siempre me ha encantado este texto del capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice de una manera tan práctica y casi podríamos decir como tan
tan rudimentaria, dice la cosa. La cosa empezó en Galilea. ¿Qué cosa empezó en Galilea? Nos devolvemos a Galilea y lo que empezó en Galilea era un anuncio. Ya está cerca el reino de Dios, se ha cumplido el tiempo. Conviértanse y crean en la buena noticia. Lo que empezó en Galilea fue el reino de Dios. Lo que empezó en Galilea era esa llamada a la conversión, porque el reino de Dios es el amor misericordioso de Dios que viene para transformarnos, para perdonarnos, para renovarnos, para hacer que nuestra vida cambie por completo. La cosa que empezó en Galilea era con unas barcas donde había unos pescadores, un par de hermanos, hijos de un tal Zebedeo, se llamaban Santiago y Juan, otro par de hermanos dedicados a la pesca, el uno Simón, él lo llamaría Pedro, y el otro Andrés. Y la cosa empezó cuando él les dijo: síganme, haré de ustedes pescadores de hombres. Y ya no pudieron ser pescadores de peces, y ya no pudieron volver a la barca y a las redes como lo hacían antes, y no pudieron ni siquiera volver a la barca con su padre Zebedeo para estar repasando las redes, sino que ya para siempre, con esa cosa que empezó en Galilea, se fueron detrás de aquel que los llamó, para no ser ya pescadores, simplemente pescadores, sino para ser pescadores de hombres. Esa cosa empezó en Galilea. Empezó en Galilea la cosa de una felicidad distinta, de la felicidad de los pobres de espíritu y de los mansos y de los que lloran, la felicidad de los que tienen hambre y sed de justicia, la felicidad de los misericordiosos, de los de corazón limpio, de los que trabajan por la paz, la felicidad incluso de los perseguidos por causa de la justicia. Lo que empezó en Galilea fueron las bellas parábolas que nos hablaban de que Dios nuestro Padre es como el sembrador que siembra en todos los terrenos, incluso en tu corazón. Es un granito pequeñito de mostaza que si lo dejas crecer se convierte en un árbol grande y fuerte. Es un tesoro que si lo descubres lo vendes todo para conseguirlo, porque para Él tú eres una perla y lo has sacrificado todo para tenerte. Lo que empezó en Galilea era esa cosa que nos habla de un pastor que se va a buscarte a ti, ovejita perdida, de una mujer que te busca a ti, moneda extraviada, de un padre que te espera a ti, hijo que te fuiste demasiado pronto de casa. Lo que empezó en Galilea es el amor que devuelve la vista a los ciegos, que hace oír a los sordos, que hace caminar a los cojos, que devuelve la limpieza a los leprosos, que da el perdón a los pecadores y que devuelve la vida a los muertos. Lo que empezó en Galilea fue la historia del amor que triunfa. Esa cosa empezó en Galilea. Y todos nosotros tenemos nuestra propia Galilea, es decir, aquel momento en que Jesús comenzó con nosotros. ¿Lo recuerdas? A lo mejor fue nuestro bautismo. Yo nacido el 4 de enero de 1961, bautizado el 6 de enero de ese mismo año en la capillita del Hospital San Vicente de Paúl de Medellín. ¿Acaso allí comenzó Galilea? ¿O acaso cuando tenía 5 años, en aquellas misas que yo celebraba acompañado por mi familia y con mis hermanitas y de las que mi mamá todavía guardaba 2 fotografías de ese pequeño niño celebrando la misa? ¿Acaso ahí comenzó Galilea? ¿O en aquellos retiros de cuarto de bachillerato, 9º grado, cuando el padre Fernando Torica nos desafiaba para que fuéramos capaces de ser auténticos? ¿O en aquella llegada al seminario el 18 de enero de 1979? O como lo recordaba ahora Juanquita, aquel sábado 4 de abril de 1987 a las 4 de la tarde, cuando Monseñor Abraham Escudero, que en gloria esté,
me imponía las manos en nombre de la iglesia y me regalaba algo mucho más grande que yo mismo, que era ser sacerdote escolar. ¿Acaso para ti, Galilea, comenzó cuando viste el rostro de la mujer que amas y a quien desposaste, del hombre que quieres y a quien le prometiste la vida entera? ¿Acaso Galilea comenzó cuando cargaste a tu hijo, tu hija en brazos y le prometiste que la llevarías de la mano, no solamente a través de esta vida, sino hasta la eternidad? ¿Acaso Galilea comenzó cuando entendiste para qué estabas en este mundo, que tenías una misión y una vocación y un propósito y una labor por cumplir? En todo caso, todos tenemos la historia de una cosa que comenzó cuando Él nos habló del amor del Padre y nos llamó a cambiar de oficio y a ser pescadores de hombres. Y tuvimos que dejarlo todo para irnos con Él. ¿Para irnos con Él a hacer qué? Y entonces anhelemos y aspiremos lo más grande. Nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses que ya que hemos resucitado con Cristo, no nos quedemos mirando esta tierra simplemente deseando los bienes de esta tierra. Hoy vivimos demasiado preparando, acomodando y llenando de facilidad nuestra vida en esta tierra, como si aquí fuéramos a vivir siempre. Pareciera que hubiéramos encontrado el sitio donde ya nunca jamás nos moveremos. Y sin embargo, constantemente, cada día, Dios nos está recordando que esta no es nuestra patria, que esta no es nuestra casa y que este no es nuestro lugar. Nos lo recuerda el paso rápido y raudo de los años. Nos lo recuerda un dolor nuevo que sentimos al levantarnos en la mañana. Nos lo recuerda una nueva arruga y una nueva peca en nuestra piel. Nos lo recuerda el hecho de las personas que un día conocimos y ya hemos despedido, que un día nos acompañaron y ya no nos acompañan. Una y otra vez la vida, un ángel de la vida viene en cada amanecer a nosotros y nos dice: recuerda, esta no es tu casa, recuerda, esta no es tu patria. Y sin embargo uno se queda cuidando esto, arreglando esto, tendiendo el lecho de esto, preparando esto, como si fuera el lugar donde vamos a vivir miles de años, cuando simplemente estamos de paso. Aspiren a los bienes de arriba. Si hemos resucitado con Cristo, es para pertenecer a otra patria y a otra casa y a otra manera de vivir. Y esa otra manera de vivir nos la describe de una manera muy hermosa el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pasó por el mundo haciendo el bien y liberando a los oprimidos por el demonio, porque Dios estaba con él. En 3 proposiciones sencillitas se nos plantea esa nueva manera de vivir. Cuando nos llenamos de Cristo, vivimos pasando por el mundo haciendo el bien. Vivimos liberando a los oprimidos por el mal. Vivimos teniendo a Dios con nosotros. Ahí está el proyecto de la vida, el proyecto de toda vida. Viniste a este mundo para que el ratito que pasaras por él hicieras el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Hacer el bien es liberar a los que sufren por causa de todo lo que sea maligno, por todo lo que le hace mal al mundo y a las personas. Y tu labor es luchar contra eso que le hace mal al mundo y a las personas. Pasar por el mundo haciendo el bien para luchar contra el mal. ¿Y cómo se hace eso si yo soy tan débil y tan poca cosa? Eso se hace si estás lleno de la presencia de Dios. Pasó por el mundo haciendo el bien,
liberando a los oprimidos por el demonio, porque Dios estaba con él. Y eso se convierte en el más hermoso proyecto de vida.